Buena gente, vamos hoy con un vídeo pequeñín dedicado a la serie de árboles y plantas y vamos a hablar de la abellera, que es familia de la nielda y de la hierbabuena, que también vimos en el canal. Revisar por ahí los vídeos si os apetece. Esta llámase en latín la Melitis melisophyllum, aunque el nombre procede del griego. Melisa significa traballo y es que va muy asociado aquí para lo que se usa esta planta en Asturias, que lleva para traer ales abelles, de ahí su nombre. Se atraen estos insectos a la colmena, poniendo estos fuelles de la abellera en ella, y resulta que van para allá como tiros, o si no, poníanse en un paño y cuando queden todos parados dentro, pues con cuidado métense dentro de la colmena. Tiene propiedades medicinales, uso diurético y propiedades sedantes, así como que también se puede utilizar como antiséptico y cicatrizante. En un litro de agua echáis 20-30 gramos de estos fuelles y podéis lavarles heridas con ello y demás. Como veis, es muy parecida a la hierbabuena y puede llegar a confundirse, aunque esta tiene un olor que tiende más a limón, mientras que la hierbabuena es básicamente menta. Y como veis, tiene unos fuelles así como lobulaes lanceolaes, tienen pelillos. Aquí en Asturias suelen salir al lado de los caminos y en solares. Prefiero los sitios sombríos y la humedad, aunque también necesita calor. En Europa prácticamente hay en todos los países, menos en los nórdicos como Suecia, Noruega y por ahí, por esas zonas. Y aquí en España repártese en el norte de la península, sobre todo aquí en Asturias. Suele aparecer siempre por debajo de los 1000 metros de altitud. Y como veis, tiene unos floruques así como blanquecines. Son más gustosos para los abellones y para las mariposas porque tienen la espiditrompa esta con la que viven ellas, pues más larga y es más fácil de penetrar ahí que para las abejas. Y nada, así es. Así que con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.